Hola, ¿cómo están? Estamos ya con ustedes, como es habitual, en Campus USACH, a esta misma hora en la 94.5 en FM y también con quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. Como siempre, analizando los temas de actualidad junto a académicas y académicos de la Universidad de Santiago y reencontrándonos con el panel del día jueves que por las clasificatorias de la selección nacional habíamos tenido que postergar por algunas semanas. Ya estamos de vuelta con Marcela Vera, con Rodrigo Martín y con Mario Sobarzo. ¿Cómo están? Un gustazo reencontrarme con ustedes y también, obviamente, la audiencia de Campus Usach. ¿Cómo están? Muy bien, pues muy bien, hola, Muy hola. bien, excelente. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Saludos a ti, y a ¿Qué tal están Rodrigo, a ustedes? Marcela y a Mauro también, que está ahí Sí, en los Hola, Marcelo. radiocontroles. Mauricio Muñoz, quien permite que salga por radio y Mauricio. televisión este programa. Ya lo decíamos, perdón, habíamos estado varias semanas sin poder reencontrarnos, ya han pasado tantas cosas en muy poco tiempo. Uh, Hemos tenido esta conmemoración de 2 años del 18 de octubre, del Mm. estallido social que tuvimos la semana pasada. Hemos tenido también el debate a nivel de las presidenciales, encuestas también que han ido saliendo y que a muchos les generan algunos inquietud, a otros dirán, no le darán tal vez tanto crédito. Ya tendremos algo de tiempo para poder hablar de aquello, pero sin duda hay hartos temas para poder analizar. ¿Les parece si entramos de frentón con lo de la conmemoración del 18 de octubre, Marcela, Mario, Rodrigo? Porque me interesa bastante saber de qué manera han estado siguiendo estos hechos, esta conmemoración, el cariz también que le ha dado el Ejecutivo, culpando de algunos hechos de violencia a los candidatos de la oposición, particularmente centrándose en la figura de Gabriel Boric y de Jasna Proboste. Eduardo Artés no lo tocaron. Pero también ir revisando qué cosas están pendientes, porque han pasado 2 años, se ha avanzado en algunos elementos, pero tal vez es interesante ver en qué otras cosas todavía se está al debe. Entremos en ese tema. Marcela, quiero partir contigo para que podamos empezar a conversar sobre este tema y particularmente hacer este balance de estos 2 años del estallido social. Ujú. Hola, ¿qué tal? El estallido social marcó una tendencia muy importante respecto de cómo crear sociedad en base a un conjunto de derechos. Entonces hubo interpelación sobre derechos políticos, sociales, pero Ujú. también culturales, medioambientales. Y hoy, Mm. en el momento que estamos en este gran proceso de la Convención Constituyente, vamos a interpelar también el derecho al desarrollo, el derecho a construir un nuevo modelo económico. Y yo diría que el segundo aniversario de esta revuelta popular o estallido social, según como lo denomine cada quien, Ujú. marcó una tendencia muy importante respecto de aquellos elementos que eran evidentes que no se habían superado. Porque hay que recordarlo, el estallido social abrió la posibilidad de una salida política mediante una convención constituyente, ¿cierto? Que no es lo mismo que la Asamblea Constituyente además, pero abrió ese camino para que se pudiera generar un nuevo orden jurídico en el país. Ese nuevo orden jurídico ahora va a ir de la mano también con un nuevo modelo económico. Y de hecho se creó una de las 7 comisiones que se Ujú. crearon, se logró finalmente que se refiriera a los temas de medio ambiente, de bienes naturales comunes y también de nuevo modelo de desarrollo. Se configuraron esos distintos temas en una misma comisión y por tanto la actual redacción que va a tener nuestra convención constitucional va a interpelar efectivamente respecto de los elementos sustantivos que han generado este modelo, que son los elementos económicos. Ujú. Y ahí uno también tiene que tener muy claro, y yo quiero ser lo más clara posible en esa discusión. Creo que es muy importante que la gente comprenda que se garantizan los derechos, todos los derechos por los cuales se ha luchado durante todos estos años, en la medida, se garantizan esos derechos en la medida que exista entonces una nueva configuración económica también en el país. Mm. Y para eso van a ser fundamentales todas las propuestas que se van a recibir en la Convención Constituyente y de las cuales me he ido enterando, he ido participando también en esos procesos. ¿Por qué son fundamentales? Porque además entonces van a cambiar la distribución actual en el poder respecto de ese tipo de temas. Hoy día
A nadie se le pregunta si es que se quiere mantener el modelo extractivista, si quieren que las mineras sigan extrayendo todo lo que quieran de nuestra producción nacional, o si se mantienen las zonas de sacrificio en determinados lugares para mantener el modelo productivo. A ninguno de nosotros nos preguntan temas económicos. Y vamos a tener la oportunidad de dos maneras, de vía iniciativas populares de ley que requieren entre 7.000 y 15.000 firmas para presentarse esas iniciativas, para plantear ciertos nuevos modelos, nuevas formas económicas también y nuevos diseños de todo tipo de ámbitos. Se va a ocupar esa alternativa de iniciativas populares de ley para presentar entonces proyectos que cambian ese sistema económico. Y por otra parte vamos a tener otra instancia que también fue muy apoyada por parte de, en particular este panel, que tiene que ver con los plebiscitos dirimentes. Finalmente se logró que los plebiscitos dirimentes existieran por lo menos por parte del reglamento de la Convención Constituyente, y ahora tiene que pasar a una fase en la cual el Congreso genere, ¿cierto?, una operativización de esa definición que hizo la Convención Constituyente. Esas vías van a ser parte del proceso de participación democrática que van a haber para cambiar las reglas del juego también económicas, y por supuesto aquellas iniciativas que los mismos electos constituyentes puedan también presentar. Tienen que ser 16 constituyentes quien presente una determinada propuesta para reconfigurar este escenario de mucha demanda y por otra parte mucha postergación respecto de lo que hoy día requiere la ciudadanía para generar un nivel de calidad de vida sustentable en diálogo con el medio ambiente y las distintas comunidades que acoge nuestro país. Mario Sobarzo, también te dejo la instancia, el espacio para que puedas hacer a su vez ese balance. Ahí, de alguna manera, Marcela también hacía bastante hincapié en las posibilidades que se abren en el marco de esta Convención Constitucional y en particular centrándonos en la forma en que esta misma instancia puede ir reconfigurando también desde la perspectiva económica los planteamientos dentro de nuestro país. No sé cómo lo observas tú. Yo no sé si tengo tanta esperanza como Marcela, por una cosa de correlación de fuerzas, ¿no? Los últimos días hemos visto justamente una tendencia un poco hacia el centro desde ciertas posiciones que tradicionalmente pensábamos como posiciones más de izquierda. Nosotros comparábamos hace unos 2-3 días atrás con unos colegas justamente lo que era el rol del Frente Amplio versus el Partido Comunista, que parecía que el Frente Amplio estaba más a la izquierda el año 2016 que el Partido Comunista, cuando uno ve nacer al Frente Amplio, ¿no? Cuando es que estaba surgiendo. Hoy día tengo serias dudas de que el Frente Amplio esté más a la izquierda que el Partido Comunista y que sea además representativo justamente de los afanes de transformación o que esté creando una nueva acuerdo, ¿no? Un nuevo gastopardismo para mantener las mismas cosas. Yo tengo serias dudas de eso, no tengo la seguridad, como digo, que tiene Marcela respecto, o por lo menos la esperanza que tiene Marcela respecto a estas transformaciones que sean posibles. Parece que el neoliberalismo está más enquistado en el corazón de las personas de lo que nosotros pudiéramos querer, incluso en fuerzas de izquierda, ¿no? Escuchando a Nicolás Grau, a otros representantes del área económica justamente del Frente Amplio, y de hecho ha habido críticas muy fuertes de un economista, un colega justamente Marcela, Ramón López, respecto a varias propuestas que han aparecido en los últimos días desde el comando de Boric y desde el Frente Amplio respecto de ciertos ámbitos en los cuales parece que no seríamos tan radicales en las transformaciones como la gente estaba pidiendo el 18 de octubre. Eso es una primera cuestión. Lo segundo es que creo que la convención hoy día está cada vez mucho más polarizada entre las posturas 18 octubristas, como dicen algunos, y noviembristas, ¿no? Que han tendido a radicalizar justamente esta separación, este quiebre de mirada respecto de qué es lo que tiene que cumplir la Convención Constitucional, porque parece que la gente que salió este día lunes, que salimos este día lunes justamente, que fuimos a Plaza Dignidad, que salimos a diferentes lugares, que nos organizamos, que incluso celebramos, porque algunos nos llamaban a conmemorar, ¿no? Uno decía, bueno, está bien, yo entiendo que justamente tenemos víctimas, tenemos muertos, tenemos torturados, tenemos una serie de violaciones a los derechos humanos, pero eso es un ámbito que corresponde a nuestro enemigo de clase, no es una Fue cuestión tema que de nos debate, corresponda a nosotras. además, de los presidenciales, Sí, o sea, Mario, de el hecho, tema de si celebrar o cómo se conmemorar. si se celebraba o no se celebraba, si se conmemoraba o no se conmemoraba, si es que había que tener pena por lo que había ocurrido, o sea, un montón de posiciones respecto a este tema. Y también respecto de
algo que es muy interesante, que también salió en algunos medios de comunicación, qué era lo que estaba ocurriendo, porque hasta ahora se sigue hablando, como dices tú, de estallido social, que si es un estallido social, la verdad es que debería haberse agotado, lo propio de las explosiones, ¿no? De los desarrollos sociales cuando hay explosiones, es que una vez que empiezan a haber soluciones, esto se agota. Y aquí también queda otra cuestión en evidencia, llevamos 2 años y todavía seguimos esperando que se acabe la impunidad, seguimos, ya hablaremos sobre eso, ¿no? Pero seguimos esperando transformaciones económicas importantes. Recordemos que en los primeros días se hablaba de sueldo mínimo de 500.000 pesos, se hablaba de endurecer las leyes contra la colusión y otras prácticas propias del empresariado, no ha pasado nada, etcétera. O sea, tenemos justamente una cuestión donde que pareciera que lo único que tenemos es nuestra protesta, lo único que tenemos es nuestra capacidad de seguir sintiéndonos molestos con lo que está sucediendo, pero pareciera que los representantes que esperábamos que vinieran a representar, que vinieran a hacerse cargo, eco de estas fuerzas, no han sido o lo suficientemente claros, o lo suficientemente duros, o directamente estableciendo límites a esta cuestión, porque además tenemos que las violaciones a los derechos humanos han seguido siendo sistemáticas. Recordemos nada más que hace 2 días, 3 días atrás, hubo un asesinato justamente de una persona en una cárcel allá en Linares que fue asesinado por un carabinero con la misma tipo de, ¿cómo se llama?, de llave que le realizaron a la constituyente del pueblo Rapa Nui hace un par de semanas atrás. Fue el mismo tipo de llave, el mismo tipo de agarrarlo justamente y ahorcarlo. Entonces, ahí cuando uno dice, bueno, pero si esto ya ocurrió hace casi un mes atrás y seguimos con una situación donde es que vuelve a repetirse, pareciera que estamos en el mismo lugar, ¿no? Pareciera que no hemos avanzado tanto. Y esto sí que es interesante, yo creo que porque ¿con qué comparamos, no, el proceso que está sucediendo? Yo creo que, insisto, no es un estallido social, creo que hay un proceso de una revuelta permanente o de una revolución permanente o de una rebelión permanente popular, porque además esta cuestión no está radicada en Ñuñoa, no está radicada en Providencia, ni siquiera en Santiago Centro, donde yo vivo. Esto está radicado justamente con la molestia en los barrios populares, que son los que hoy día están movilizándose, están cortando las carreteras, están generando acciones políticas de protesta real. Los lugares más de clase acomodada no están en esa situación. Entonces, hay que mirar esto, insisto, con bastante ojo. Todavía estamos en un proceso en el cual no se ha decantado. Es como esa película, ¿no? En que cuando es que la pelota que pega en la red y no se sabe para qué lado va a caer, si va a ser punto o vas a perder. Eso estamos nosotros hoy día. Todavía tenemos grandes esperanzas en la convención, podemos mantenerla, sí, pero lo que hemos visto hasta ahora, los 2 tercios, el acuerdo de los 2 tercios, la justificación de Baza de los 2 tercios, me parece que da para tener dudas, da por lo menos para mantenernos, ¿no?, con un cierto nivel de prudencia respecto a lo que está sucediendo. Rodrigo Martín, ¿compartes algunos de los puntos que se han planteado acá? No sé si también compartes las expectativas en torno a la convención, los puntos o los matices que hacía Mario respecto a otros temas que todavía están pendientes. Sí, mira, a ver, respecto a eso, yo te diría que, bueno, primero, estar muy contento de que ya superamos el tema de los partidos de fútbol y podemos estar de vuelta, así que feliz y que a Chile le esté yendo bien, así que ese punto también es fantástico. Muy feliz de estar de vuelta y poder comentar esto, y efectivamente ha pasado una cantidad de cosas en estos partidos que no hemos podido estar presentes, que uno se desespera un poquitito por poder comentar todo lo que ha ocurrido. Ahora, coincido harto con lo que han planteado tanto Marcela y Mario. Quisiera contar una cosa media paralela, pero tenemos esa duda, ¿verdad?, respecto al tema de la noción de estallido, ¿verdad? Si hablamos de estallido social y efectivamente qué es lo que ha ocurrido en este rato. A mí, una cosa de un estallido, de lo que decía Mario, que me sorprende, es la fuerza que tuvo este lunes. Porque uno, cuando tiene un estallido y se produce una acción y empezamos a hacer cambios, supone que podría haber una cosa un poco más calmada. Y resulta que no, hay fuerza todavía, hay bastante fuerza de protesta. Y de hecho yo haría notar algo que mencionaba al principio, ¿verdad? El famoso muro que se construyó alrededor de la estatua de Adriano, ¿verdad? El cierre Que es un muro perimetral. de cierre perimetral de acero, ¿verdad? Una cosa dura, pesada, que además, primero uno se preguntaba qué estaba protegiendo, porque la estatua de Adriano ya no está. Y en mi opinión, y conversé con unos amigos y nos reíamos mucho, era que estaba protegiendo la ausencia. Era la protección de la ausencia, pero la ausencia de Piñera, la ausencia de gobierno, la ausencia de presencia del Estado, ¿verdad? Era lo que estaba representado ahí. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está Piñera? ¿Qué ha pasado desde el lunes hasta ahora? ¿Lo ha visto alguien? ¿Está en alguna parte? ¿Ha dicho algo? Desapareció, ¿verdad? El presidente no está. Y esa era un monumento a la ausencia, pero hubo fuerza suficiente para echar abajo ese muro, que era un muro monstruoso, era una cuestión gigantesca, cara, pesada, ¿verdad? Y hubo fuerza suficiente, más allá de la cantidad de personas que se reunieron y todo lo que ocurrió, está todavía esa fuerza.
Y creo que en ese sentido lo que me sorprende es que todavía hay tremenda fuerza detrás de eso. Y creo que hay un tema que es un poco dual, porque una coincidencia, que no sé si es coincidencia, ¿verdad? Pero que fue como maravillosa, que es el punto de inicio de la discusión constitucional, el mismo día de la conmemoración del estallido, ¿verdad? Ese día parte la discusión. Bueno, no sé, obviamente no creo que sea casualidad, pero es un punto bien potente, ¿verdad? En donde pasamos de la parte reglamentaria y se empieza a Claro. discutir. Creo que ahí uno, claro, tenía una especie de coincidencia extraordinaria, pero siento que la fuerza que uno vio el día lunes en las acciones de protesta tiene que ver con ausencia todavía de respuestas concretas o de claridad respecto a eso. Yo siento que existe, por una parte, una pérdida de confianza de todos los lados. El candidato Sichel hundido completamente con una pérdida total de confianza, siendo el de más continuidad. Por lo tanto, el Estado con una pérdida de confianza en su candidato. Ujú. Incluso en la misma constitución hubo unas caídas malas, que fue ¿verdad? Donde tuvimos Sí. algunas caídas que generaron unas faltas de confianza y también una campaña de creación de falta de confianza. Por lo tanto, hay una sensación como de que, ok, pasa algo, no pasa nada, ¿verdad? El estallido tiene que ocurrir de nuevo. Creo que esa sensación todavía es muy tóxica y muy dañina y todavía tenemos una sensación como de desconfianza. Y más encima, súmale a eso algo que también pasó en estos días que no lo conversamos, la sucesión de descubrimiento de acciones irregulares del presidente, ¿verdad? Dominga, ¿verdad? Después Imán y todas estas cosas que han ido Sí, apareciendo entre esta semana, con donde acusación finalmente constitucional de descubrimos, por medio. por supuesto, y donde descubrimos todos que finalmente el cargo presidencial era súper útil para hacer negocio y eso era todo lo que importaba, ¿verdad? Entonces la pérdida de confianza global en todo nivel es tremenda. Y eso yo creo que se refleja en la fuerza que tuvo el día lunes, porque todavía no tenemos una claridad, no tenemos un camino. Y en ese sentido yo quisiera relevar algunas cosas de los discursos de apertura. Creo que los discursos de apertura que se hicieron respecto al primer trabajo de los constituyentes me parecieron súper interesantes. Creo que bueno, hay de dulce y a gras, ¿verdad? Ujú. Creo que hay ciertas cosas que, por ejemplo, cuando se habla de la ecoconstitución, ¿verdad? La visión de los recursos naturales, creo que me parece súper potente esa decisión, creo que es importante. Creo que los elementos de base generales, como lo planteó Baza, ¿verdad? La discusión de una estructura nueva de sociedad, una estructura nueva del rol del Estado, son componentes que dan mucha esperanza y creo que Sí. recién ahora estamos dando esos mensajes que son más claros y que probablemente van a lograr superar esa campaña de descalificar al constituyente, porque va a haber mensajes de verdad, tenemos mensajes concretos. Y de hecho, cuando decía Dulce y Agras, creo que hay mensajes tan concretos de los negativos que son como lo que dijo Marcelo Cubillo. Creo que el mensaje de Marcelo Cubillo lo encuentro impresionante. Cuando alguien dice una constitución construida para arrinconar al otro lado, saltándose las reglas, no tiene resultado, es como decir, oye, esto no va a resultar. Ella está metida en el cuento y está diciendo, oye, lo que estamos haciendo no va a resultar, va a salir mal. Ese nivel de negatividad, de miedo y más encima, una cosa que resulta bien impresionante es cuando dice que una constitución no se puede usar Ujú. para arrinconar al adversario político. Y uno lee las declaraciones de Jaime Guzmán, ¿verdad?, respecto a la Constitución del 80, diciendo que es la mejor, perdón, sí, la Constitución, Sí. para que en el fondo el quórum es útil para controlar al otro lado. O sea, literalmente lo que dijo Cubillos, pero digamos contra ella. Mm. Increíble, impresentable, y yo espero que eso se haga presente, se haga evidente, que la gente lo vea y que empecemos a tener ahora una visión un poquito más transparente, digamos, de lo que está ocurriendo, ya que se está entrando en temas, y que esas Sí. descalificaciones de que lo que decía Marcelo Cuello, ¿verdad? Que una constitución hecha sobre un saltarse los reglamentos y todo eso, ya olvídese eso y vamos a los contenidos, vamos a las cosas que son importantes. Y mira, es súper importante ahora que se empiece a construir confianza, que se empiece a construir una claridad hacia la gente, que empecemos a escuchar respuestas en las direcciones que se estaban solicitando. Lo Ujú. que pasó hace 2 años, lo que causó el estallido, todavía está esperando que se Mm. empiecen a proponer respuestas. Y creo que es importante que sea ya, empiecen a aparecer esas ideas. Y ahí recién vamos a empezar a soltar un poco ese Sí. estallido, esa necesidad, esa angustia de respuestas, y creo que estamos recién empezando. Ujú. Bueno, habrá que ver también cuánto pueden aportar o cuánto puede aportar quien gane la elección presidencial que vamos a tener en noviembre. Quiero entrar en Mm. ese tema en un ratito. Antes escuchemos la música Vamos. de Dua Lipa y Elton John, Cold Heart, y ya estamos de vuelta en un ratito acá en Campus USACH.
Ya de regreso acá en el segundo bloque de Campus USACH de día jueves, hoy día compartiendo el diálogo respecto a la actualidad con Rodrigo Martín, con Mario Sobarzo y Marcela Vera. Dejé ahí sobre la mesa ya lanzado el tema de a la hora de buscar caminos, cauces en torno a ir colmando esas demandas que surgieron hace 2 años atrás y un poquito y que aún están pendientes. ¿Cuánto pueden aportar en ello o cuánto puede aportar en ello quien gane la próxima elección presidencial? Me gustaría entrar en eso a la luz también de lo que han sido estos últimos 2 debates. Tuvimos la semana pasada uno televisivo, también el de la Asociación de Radiodifusoras de Chile, Archi. Mario Sobarzo, ¿tienes expectativa también en que quien ocupe la moneda en el próximo periodo efectivamente pueda facilitar muchos de esos aspectos que están pendientes? Sí, por supuesto. O sea, de hecho es muy extraño el proceso convencional chileno porque generalmente tienden a ocurrir en paralelo con los gobiernos, ¿no? Para que justamente cuando es que termine el proceso constitucional, el gobierno zanje la constitución, o sea, y venga una nueva elección con el nuevo gobierno con nuevas reglas, porque es lo que correspondería. O sea, es muy extraño esto de que nosotros vamos a tener una constitución el año 2022 terminada y el gobierno va a estar recién empezando Sí. y ese gobierno va a gobernar con las reglas anteriores. Entonces, ahí hay un traslape muy extraño, ¿no? Y que además sabemos bien de que está en relación directa con el hecho del apoyo. Sabemos que Sebastián Piñera y su gobierno han puesto todos los palitos en el camino para que no funcione la Convención Constitucional, para que no avancen los procesos políticos de transformación. Ya hemos puesto varios ejemplos. Y bueno, y el último de estos datos es lo que tú señalabas antes respecto de lo que sabemos del negocio, ¿no? Que ha significado para la presidencia y para sus acólitos, para la gente que participa del gobierno. Porque aquí hay que decir que hay constituyentes que estuvieron metidos justamente en corrupción, que apoyaron a sus familias, que beneficiaron a sus familias estando a cargo justamente de temas de subsecretaría de salud y que le dieron beneficios justamente a esas personas que eran cercanos a ellos. Tenemos también un montón de otras situaciones en las cuales hemos descubierto colusión, etc. O sea, el tema parece que no ha cambiado mucho y todo lo contrario. La pandemia fue una excelente oportunidad de hacer negocios. Ni siquiera alcanzamos a imaginarnos lo que puede haber sido las negociaciones con respecto a las vacunas. Ahí no tenemos seguridad. Recordemos que por otros trascendidos de otros países, sabemos que hay lugares, hay empresas que les pidieron a los países acceso a recursos naturales para darle vacunas. No tenemos idea cuál fue realmente la negociación, cómo funcionó, hasta aquí funciona el secreto, etcétera. Pero además, y esto es mucho más todavía complejo, esta semana salió justamente con motivo del aniversario, ¿no? Un libro publicado, ¿cómo se llama?, por periodistas del medio Interferencia, donde es que han revelado una serie de cuestiones respecto de lo que ocurrió entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, que son bastante complejas, porque a propósito del tema constitucional, uno se podría preguntar si es que la oposición tenía antecedentes de lo que estaba ocurriendo en términos de la crisis de salud mental que estaba sufriendo Sebastián Piñera en los días en los cuales vino el estallido social y los días posteriores, y si en ese contexto se transó, se cambió la constitución por el hecho de dejarlo terminar con todas las características que pueda tener justamente el tratamiento de una enfermedad mental, ¿no? Y de una incapacidad justamente de tomar decisiones. Y aquí viene el segundo tema. ¿Hasta qué punto esto no implicó también que las violaciones a los derechos humanos hayan ocurrido en la circunstancia en que un presidente, una persona, que cualquiera de nosotros nos puede ocurrir, esté afectado justamente por una crisis de salud mental? Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente nosotros podríamos decir que incluso la Constitución fue un cambio por el hecho de las violaciones de derechos humanos, por hacer la vista gorda con las violaciones de derechos humanos? Porque han pasado 2 años y hasta el día de hoy, insisto, no estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de violaciones gravísimas de derechos humanos. La forma en la cual se les tendió tierra, la forma en la cual se escondió la situación que sucedió, es bastante terrible. Pensemos nada más que lo que a propósito de este libro se supo respecto de la tortura en la estación Baquedano, que se negó en forma inmediata con una persona que además ahora está imputado, ¿no?, por el hecho de malversación de fondos, de robo de dinero en investigaciones. O sea, el ex, ¿cómo se llama?, comandante en jefe, no me acuerdo cómo se llama, director general, perdón, de la Policía de Investigaciones, que fue el que salió a desmentir Héctor Espinosa, hoy día está siendo investigado por robo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Cuál es el momento en el cual la élite se empieza a tapar unas cosas a otros? ¿Qué son las cosas que están tapándose? Etcétera. Yo todavía tengo serias dudas respecto de eso y por lo mismo tampoco es casual quién vaya a salir de presidente
Porque por supuesto que si llega a salir la derecha, tanto Sichel como Kast, que lo veo muy improbable en ambos casos, yo lo vengo haciendo hace mucho rato, no me sorprende el tema de lo que está ocurriendo con Sichel, porque sabíamos que Sichel era un candidato para carrera corta, ¿no? Como para ganar una primaria, pero no para una carrera larga, no para una carrera de fondo, no tiene la capacidad de estar 5.000 metros corriendo. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene muchas cuestiones para atrás, el hecho de ser lobista, etcétera. Y en el caso de Kast sabemos que tiene un tope. Entonces, ¿qué es lo que queda? Las fuerzas de oposición. Y aquí obviamente no es lo mismo que salga Proboste a que salga Boric. Y no es lo mismo el hecho de que salga Boric con qué equipo viene detrás a que salga justamente Proboste con qué equipo viene detrás. Aquí hay cuestiones que son realmente relevantes respecto de temáticas de política pública y también de temáticas que tienen que ver con el apoyo que se le puede dar a la Convención Constitucional y que no son casualidades, no son menores. Por supuesto, los otros candidatos los saco, aunque yo personalmente vaya a votar por uno de los otros, pero, ¿cómo se llama? Los extraigo porque creo que tienen pocas posibilidades de ganar la elección. Rodrigo Martín, también entremos en el tema de las propuestas y la posibilidad de que algunas de ellas efectivamente puedan dar cauce, solución a temas pendientes. Sí, bueno, respecto al tema inicial que habías planteado, el tema de la presidencial, hemos tenido en este tiempo, ¿verdad?, cambios bien notables. Lo que decía Mario, de un poco la caída tremenda que tuvo Sichel. Es cierto que pensar en las encuestas y confiar 100% puede ser un error. Hoy en día las encuestas han funcionado de manera bien diversa y son bien manipulables, ¿verdad? Teníamos, teóricamente, antes de la primaria, teníamos a Jadwe con Lavín y resulta que ninguno de los dos pasó. No, o el Entonces empate es técnico del difícil como... plebiscito, ¿te acuerdas que en algún momento... Claro, sí, en general son bastante manipuladas las cosas, entonces es difícil verlo. Pero lo que sí a mí me queda bien claro es que coincido con Mario, que yo creo que la posibilidad de un gobierno de derecha es muy bajo, es bajísimo, cualquiera de los dos escenarios. Si aparentemente fuera Kast el candidato, el nivel de rechazo que tiene es enorme y creo que es muy poco probable que ocurra. Luego de eso, los dos más posibles, digo, cuando empezamos en Boric o en Proboste, hay también un tema respecto a la constitucional, que es fundamental. Kast lo que ha dicho consistentemente es que si está, lo dice con un tono un poco irónico, ¿verdad? Pero si la constitución es mala hay que rechazarla. Y en el fondo yo creo que asume que va a ser mala, tal como lo dice Cubillo, ¿verdad? Que la cosa va a haber que rechazarla en el plebiscito de salida con todo lo que se puede, y que desde la misma presidencia va a llamar a rechazarla, cosa que es increíble. Y lo que sí resulta un poco más tranquilizador es que yo no creo que haya distancia o falta de apoyo por parte de ninguno de los otros candidatos, ni Boric ni Proboste, respecto a lo que está haciendo hoy en día la Comisión Constituyente. Creo que ahí va a haber respaldo y no vamos a tener un conflicto de ningún tipo en términos de aprobarla o de respaldarla desde el Estado. Así que en ese sentido creo que la presidencial se ve, digamos, en términos globales ahora, lo que uno puede especular, ¿verdad? Es que la salida, como decía Mario, este cambio de gobierno, va a ser un gobierno o Proboste Boric y que va a recibir una constitucional relativamente bien respaldada y que la cosa debería funcionar bien. Ahora, si como dicen, se han visto muertos cargando a dos, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa y uno no sabe lo que pasó con Sichel, ¿verdad? Con las cosas que le fueron sacando y el nivel de pelea que se armó. Ahora, yo lo que sí también tendría cuidado con lo que está ocurriendo, lo que uno vio en los últimos debates, porque tener a un Sichel perdiendo es tener una persona dispuesta a todo, o sea, dispuesta a acusar de lo que sea, ¿verdad? Dispuesta a transformar los debates, y creo que no le ha hecho bien, por ejemplo, a Boric, no le ha hecho nada bien esa pelea abierta a nivel de gritos, ¿verdad? Que Meo de una manera bien divertida lo llamaba esa lucha entre machos alfa, ¿verdad? Que decía los machos alfa peleando. Que eso en el fondo nos quita el interés de los contenidos, ¿verdad? Es simplemente un gritoneo y una especie de desafío entre ellos, y el candidato que está muy abajo está dispuesto a hacerlo porque tiene muy poco que perder. Entonces, en ese sentido, ese nivel de debate se está ensuciando un poco la cosa. Ojalá que ya, bueno, nos queda poquitito para la primera vuelta, así que esperando que esas cosas ya pasen, pero ha estado bien movido, bien interesante el tema. Ahora, yo como te decía, yo espero que tengo tranquilidad en cierta medida, espero, estoy también pensando futuro, que la constituyente y el futuro presidente sea o Boric o Proboste, ¿verdad? Que yo creo que son los más fuertes, van a tener un acuerdo, va a haber una cercanía, y tengo una especie de confianza o fe quizá en que el próximo gobierno va a tener un buen respaldo, una buena base desde la constituyente, y que vamos a tener una oportunidad de recuperar confianza, de recuperar un crecimiento importante del país, un restablecimiento de derechos, así que espero que la cosa sea positiva. Soy optimista, veremos qué pasa. Marcela, también para cerrar esta parte o este bloque, referente también a las expectativas en torno a los presidenciales. Sí, bueno, lo primero que diría es como hay que tener cuidado con cómo los medios de comunicación están levantando una alternativa de derecha, que es una derecha fascista, que es una derecha peligrosa para los principios de la democracia, pero además
con un dejo de patriarcado, machismo, colonialismo y subordinación a los intereses transnacionales enorme. Entonces, se levanta la figura de Katz como si fuera una figura patriótica, emergente, asociada a la élite, cuando en realidad es una persona que ya ha dicho que va a eliminar, por ejemplo, el aborto en 3 causales, cuando ya ha generado una persecución contra las mujeres y cómo eso se expresa en los distintos espacios institucionales y sociales, como también ha planteado que va a defender los intereses nacionales, pero uno encuentra que entonces ha hecho negociaciones que colindan no solo con la corrupción, sino que con la ausencia de ética, ¿cierto?, en sus distintas prácticas económicas, políticas y sociales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las figuras y con la tribuna que los medios de comunicación están levantando para construir liderazgos que no van en beneficio de nadie. Yo soy de la idea de que en la medida que Katz vaya creciendo, si él crece, lamentablemente vamos a tener un recrudecimiento por una parte de la represión y la violencia, pero también va a haber un nivel de acumulación, de revuelta, revolución y estallido social sin nombre. O sea, acá si hay algo que ha generado, digamos, como un nivel de sostenibilidad para el gobierno, ha sido que se avisora en el horizonte una esperanza de que puede caminar Chile hacia un lugar diferente. Pero en la medida que esa esperanza se vaya acotando, por supuesto el nivel de conflictividad social que va a generar Kast va a ser aún mayor. Y ahí yo creo que los medios de comunicación tienen que cumplir también un rol que es político. Los medios de comunicación no son neutrales, obedecen a intereses, y los intereses que tienen que defender guardan relación con precisamente la generación de espacios democráticos y que permitan niveles de tolerancia relevantes para que este proceso pueda desencadenar en un buen futuro. Dicho esto, me parece que falta, ¿cierto?, una generación de oferta política más radical respecto de las candidaturas de la oposición. Yo mantengo que la frase de derogación del decreto 3500 concretiza la demanda de fin de las AFP. Es una frase bastante simple, pero que finalmente genera una ejecución real de que las AFP van a dejar de operar en el sistema y que no van a seguir financiándose con los ahorros de los trabajadores, sus negocios privados. Y entonces ahí yo creo que es importante que cada uno de los candidatos de la oposición se mantenga de forma más firme respecto de ese tema y de otros temas, como también lo son los bienes comunes, cómo se van a financiar en efecto los derechos sociales. Creo que hay una deficiencia enorme respecto de cómo se está argumentando respecto de las fuentes de financiamiento del gobierno. Yo no soy tan, digamos, optimista respecto de los ingresos que podría obtener el Estado, por ejemplo, en la disminución de la evasión. Me parece que está sobreestimado y por tanto hay que buscar formas reales de generar empleo, de generar crecimiento económico, estabilidad, pero también procesos de transformación, que son los que ya no pueden seguir esperando, porque si no, lamentablemente ya no vamos a tener un país sostenible en el futuro. Y con esto quiero terminar, quiero mencionar un elemento que decía hace un rato Mario respecto de, porque uno puede ver una esperanza y un camino por donde transitar hacia un horizonte sustentable, pero eso no quiere decir que esté asegurado. Y yo creo que es muy importante recordar todas las víctimas que ha tenido este proceso de transformación en Chile. Han habido denuncias de violaciones a los derechos humanos sistemáticas en nuestro país bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Ya no son cifras que uno solo recuerda en torno a la dictadura, sino que son cifras presentes. Por ejemplo, el nivel de heridas que han habido son 3.765 personas heridas en el margen de las movilizaciones sociales. Torturados, denuncias de tortura hay 951. Son cifras que además nos otorga el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
el 18 de febrero, por tanto ni siquiera recoge las últimas, el último informe global que esa entidad emitió. Violaciones sexuales o violaciones a los derechos sexuales, 195, casi 200. Entonces, ¿cómo es posible que este tipo de datos que son tan sustantivos y que son comparables con lo que se cometieron en toda la dictadura chilena, hoy día, digamos, estén tan ocultos frente también al mismo aniversario del segundo estallido, el segundo año de aniversario del estallido social? Víctimas oculares, 445, de los cuales 24 fueron pérdidas o estallido del ojo, portando pérdida ocular. Entonces, esta sociedad no puede seguir pagando con sangre las transformaciones que requiere. Y si los políticos, los medios de comunicación, el mundo de la academia no se sintoniza en función de generar modelos de transformación para nuestro país, este tipo de cifras van a seguir aumentando. Y no es sostenible en el tiempo para nadie, para la vida ni siquiera de los grandes empresarios, ni de la elite, ni mucho menos de la gente que es más vulnerable. Y digo que no es sostenible porque finalmente los procesos de enajenación los vive la sociedad en su conjunto y no solo algunos. Hay mucha gente que piensa que no le afecta lo que vive al otro, pero es mentira, siempre le afecta. Somos parte de un mismo planeta, así que todos vivimos bajo un mismo ser. Todos somos afectados cuando se genera violencia contra algunos, en desmedro además de los beneficios que deberían ser distribuidos para todos. Vamos a ir también cerrando este bloque, bien clarificadores también las posiciones y también las expectativas que han planteado los tres respecto a lo que se viene no solamente en la presidencial, sino que también en esta conjunción con lo que va a ser el resultado de la Convención Constitucional. Estamos en Campus USACH, vamos a ir a otro tema musical, vamos a escuchar a los ex, Vendo Diario, y a la vuelta ya estamos cerrando el programa en el tercer bloque. Última parte de este Campus USACH de día jueves, como siempre en la 94.5 y también con quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. Hoy día compartiendo con Mario Sobarzo, con Marcela Vera, con Rodrigo Martín, los diferentes temas de actualidad. Y en este caso, y aprovechando también los minutos que nos están quedando algo así como 10 minutos para que podamos conversar los tres. Me gustaría quedarme, Rodrigo, con una actividad en la que estuviste participando el día de hoy. Una conferencia, Protagonistas 2030, en el streaming de MOL TV, esto fue en la mañana, donde efectivamente te metiste en el tema de las Smart City, de las ciudades inteligentes, el desarrollo también integral de las ciudades y particularmente temas que de repente pueden pasar desapercibidas, el tema de la seguridad, el tema de los datos de las personas que día a día, minuto a minuto están siendo registrados dentro de una ciudad inteligente a partir de diferentes elementos técnicos y cómo es interesante el ver cómo también vamos garantizando la transparencia en esos datos, la no mala utilización y además el construir ciudades que sean también democráticas bajo ese prisma. Me gustaría dejarte la palabra, Rodrigo, para que entremos en eso y aprovechando bien los minutitos que nos quedan. Por supuesto. No, mira, voy a ser bien preciso con eso, cortito, porque en realidad fue una invitación de MOL para discutir el tema de ciudad inteligente, que es algo que ya hemos debatido un montón de veces y lo que he estado metido desde la universidad. En general, los temas que tú propones son los que hemos abierto siempre, pero traté de darle un pequeño enfoque distinto que tiene que ver con la noción de tecnología y cultura, de cómo en el fondo todas estas visiones como tecnológicas de la ciudad, de todos los servicios que se arman y todo lo demás, puede tener en algunos casos un correlato totalmente opuesto dentro de lo que es la cultura propia de la ciudad. Y traté de hacer algo medio raro. Les mostré casos de ciudades, digamos, ejemplos internacionales de lo que llaman ciudad inteligente, y después dije, ok, hagámoslo en Santiago, pero partí mostrando la condición, por ejemplo, de crisis, de polarización económica de Santiago, de segregación de Santiago, de falta de subcentralidad, de falta de acceso a equipamiento, falta de acceso a equipamiento de salud, y decir, ok, bueno, entonces si queremos hacer ciudad inteligente, ¿tenemos que poner 5G en Las Condes? ¿O tenemos que hacer una solución que tenga que ver con la realidad cultural y social de Santiago? Creo que yo diría que eso fue un poquito algo distinto, digamos, dentro de la presentación de hoy día. Creo que esta cosa de estar pensando en la ciudad inteligente desde el punto de vista tecnológico, con todo lo que se implica, que hay mucho tema que discutir ahí, ¿verdad?, de datos y privacidad y lo demás, tiene una yaya gigante, digamos, hay un hoyo ahí gigantesco, que es verlo solo desde la tecnología y no verlo desde la cultura propia o de la lógica social. Creo que si Santiago quiere ser inteligente, y bueno, una de las cosas que vi es que estamos 68 a nivel mundial, por si acá, gana Nueva York como la ciudad más inteligente del mundo, los estándares
de ciudad inteligente, Santiago está al ladito de Roma. Roma Mm, y Santiago son casi igualmente inteligentes en términos de los modelos generales económicos del mundo, pero creo que tenemos un camino gigantesco y no lo veo nada inteligente en términos de resolver problemas reales de ciudad. Y creo que ahí está un poquito el mensaje, que nosotros no vivimos en una ciudad inteligente o no viviremos en una ciudad inteligente, nosotros somos una sí. ciudad. Y si no somos inteligentes nosotros, si no somos inteligentes como sociedad, da lo mismo toda la tecnología. Así que creo que ahí hay un punto y Mm, tiene que ver un poco con los problemas que estábamos hablando sí. recién, ¿verdad? De lo que está ocurriendo y con las respuestas que está dando nuestra sociedad a las demandas reales que tenemos. Equidad, acceso a vivienda, ¿verdad? En el fondo, acceso a servicios, acceso equitativo a equipamiento. Esas son cosas inteligentes. O sea, Ujú, tener una ciudad donde todos Mm, puedan moverse lo menos posible, tener cercanos los servicios. No tiene nada que ver con 5G, no tiene nada que ver con, ujú, no sé, Wi-Fi, no sé qué más. Tiene que ver con calidad sí. de vida. Y creo que ese es un punto fundamental. Ujú. Superar un poquitito ese concepto tecnológico de la Smart City. Bueno, fue una oportunidad divertida, así que ahí quedó y está orientado para motivar a gente que se quiera vincular con la universidad. Sí. Eso es. Nos quedan 5 minutos, Marcela, Mario, para hacer también apuntes a ese factor fundamental en el cual enfocó Rodrigo esta presentación y este diálogo, en lo que tiene que ver también con el acceso, con la equidad dentro de una ciudad. Marcela, Mario, no sé mm. quién quiere partir. Mari. Merci. Bueno, es que yo ya es una invitación, entonces prefiero que hables tú, porque Ah, sí, yo creo que es muy importante ir como interrelacionando distintos ámbitos. mm, Y en efecto, las nociones culturales, éticas, morales, comunitarias, colectivas, tienen que ir construyendo, ¿cierto?, un proceso de articulación, pero también de integración que permita entonces que eso se exprese a través del desarrollo productivo y tecnológico de las sociedades y no sea al revés, como que la mm, tecnología termine mandando cuáles tienen que ser el sistema de valores, las prioridades de las personas y las rutas que tienen que seguir, ¿cierto? Como hoy día muchas veces pasa cuando alguien pone en Map City o Ujú, en el Google Maps o cualquiera de Pues, esas aplicaciones como la ruta por donde tiene que ir, cuando muchas veces esa ruta realmente tiene que ver con lugares que son más extensos, que ujú, están con más tacos, que están con más atochados y que finalmente mm, también permiten llegar hacia el lugar donde tú quieres llegar en el tiempo que quieres llegar. Entonces, la racionalidad, el sentimiento, la corporalidad no puede ser reemplazada por la tecnología. Yo creo que la tecnología tiene que estar al servicio del desarrollo cultural y en ese sentido la prioridad tiene que estar basada en que la tecnología también fomente el desarrollo de un sistema de valores que vaya configurando la noción de un sujeto colectivo y no solo de proyectos ujú, individuales y como generar, digamos, este ciudadano súper tecnologizado, pero que finalmente termina subordinado y cansado de esa misma tecnología y ni siquiera la disfruta. Entonces, ujú, creo que hay que tener esa mm, mirada como crítica y al mismo tiempo de prioridad en el sentido de lo humano, pero también en el sentido del ecosistema, como muy ujú. bien tantas veces nos ha explicado Rodrigo Sí. al respecto de cómo tienen Ujú. que ser las ciudades inteligentes. Mario Sobarzo también, 2 minutitos Yo quiero para tomarme un cerrar. minutito, Rodrigo, para hacer una invitación, porque este sábado, 23 de octubre, a las 18 horas, en la Plaza 4 de Septiembre, ahí en Grecia con diagonal, con longitudinal, perdón, se va a presentar, la Draghi mantuvo a presentar el libro Disparar a Matar, cuentos de perdigones y terror verde, ¿no? Que es un cuento, a propósito de lo que estábamos conversando antes, dedicado justamente, escrito por cuentos, escritos por personas que les tocó vivir detenciones, partió así, ¿no? Porque alguien Ujú, contó, oye, no sabéis lo que me pasó, me detuvieron, venía de una protesta, me detuvieron, me subieron a la cuca, me sacaron la mugre, etcétera. Entonces empezó a contarnos esa experiencia de lo que había sentido, que sintió que estaba cerca incluso de que lo podían matar, lo podían golpear y botarlo. Entonces, a partir de eso, alguien dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos un libro? Ya Franco Roleri en realidad dijo, ¿por qué no hacemos un libro con estos cuentos? Y lo interesante es que llegaron muchos cuentos, muchísimos cuentos, y es impresionante la cantidad de experiencias, de violencia, de terror que ha vivido la gente con respecto a la relación con la policía. Es una invitación justamente, como digo, a mirar, ¿no? Porque muchas veces tenemos dudas de que la justicia vaya a operar. El caso de lo que está ocurriendo con el fiscal Guerra, ¿no? Que el ex fiscal Guerra y lo que hizo con las investigaciones con Sebastián
Piñera o con Abbott, que ha sido francamente deleznable la situación de lo que ocurrió con la política y la impunidad que se dejó a los políticos que recibían, ¿cómo se llama?, plata por fuera, nos da poca esperanza. Entonces la única posibilidad que tenemos desde el mundo que no es de la élite es justamente levantar nuestra memoria, construir nuestra memoria, porque la memoria oficial no nos va a relevar, no nos va a tener en cuenta. Así que Kimantú justamente se hizo cargo y sacó este libro, así que los invitamos, las invitamos, les invitamos este día sábado ahí a la Plaza 4 de septiembre a leer este libro, ¿no? Aprovecho de hacer la invitación, disculpen que me haya salido del tema, pese a que lo que es muy interesante lo que Rodrigo señalaba. Perfecto. A los tres, contentos de que nos podamos reencontrar después de todas estas semanas en que no habíamos podido tener el espacio. Y bueno, bien atentos a lo que tal vez nos vamos a encontrar de aquí al próximo jueves, con una agenda que está bien movida y que de seguro va a tener mucho tema por el cual conversar. Que estén muy bien, nos reencontramos el próximo jueves. Gracias, Chao, Rodrigo. Chao, Marce. Chao, Mauro. Un abrazo grande, cariños. Chao, Estén muy bien. Gracias, Mauro. Y bien, nosotros también empezamos a cerrar el programa. Mauricio Muñoz estuvo ahí en el audio y video del programa del día de hoy. Los invitamos a seguir con nosotros en la programación y para volver a estar con nosotros en un futuro Campus USACH. Que estén muy bien.